Muy buenas a todos y bienvenidos a este cuarto video del curso de alfabetización e inteligencia artificial. En el video anterior vimos cómo dar instrucciones útiles, reduciendo la ambigüedad, dando contexto que importa y después ajustar la respuesta conversando. Hoy vamos a dar el siguiente paso, porque una cosa es explicar el contexto una vez dentro de un chat y otra es trabajar durante días o semanas sobre el mismo tema sin tener que estar reconstruyendo todo cada vez. Entonces, hoy vamos a ver cómo organizar ese contexto. Si ya usaste una herramienta de IA varias veces, probablemente te pasó algo tipo que abrís una conversación nueva y tienes que volver a explicar qué estás haciendo, para quién, qué documentos importan o qué tono necesitas. Ahora, una aclaración importante es que algunas herramientas sí pueden recordar ciertas preferencias o información entre conversaciones, dependiendo de la función, incluso de las configuraciones que hayas establecido, pero eso no significa que automáticamente tengan todo el contexto específico de cada proyecto en el que trabajas. No es lo mismo que la herramienta sepa, por ejemplo, que preferís en general, como configuración general, respuestas breves a que conozca el objetivo, los archivos y las decisiones de un proyecto concreto. Entonces, el problema que vamos a resolver hoy. La idea principal sería la siguiente, que es que una buena respuesta depende de tu instrucción y del contexto relevante que la herramienta tenga disponible. Y digo relevante a propósito, ya que más contexto no siempre significa una mejor respuesta. No se trata de cargar todo lo que tengas, se trata de darle la información que realmente ayuda para la tarea específica. En el video 3 aprendimos a poner ese contexto dentro de una conversación. Ahora vamos a ver cómo organizar contexto que puede seguir disponible para un trabajo que continúa en el tiempo. Para no mezclar, sí, para no mezclar conceptos, pensemos en tres niveles. El primero sería el contexto del chat. Lo que dijiste y compartiste dentro de esa conversación es el contexto más inmediato. También este es el menos estable, ya que conforme avanza la conversación hay menos campo para los detalles que hayas explicado. El segundo será el contexto personal, que algunas herramientas tienen funciones como memoria o instrucciones personalizadas que pueden conservarse en ciertas preferencias entre conversaciones, por ejemplo, el idioma que prefieres trabajar o el estilo general que te resulta más útil, y esto va a depender de la herramienta y cómo la hayamos configurado. Y tercero es el contexto en un proyecto o espacio de trabajo. Un proyecto es una función bueno, en ChatGPT se llama proyecto, en Gemini se llama cuaderno, pero en sí es lo mismo. Es información reunida para un tema específico. Ahí puedes tener instrucciones, en texto, escritas a mano, archivos y conversiones relacionadas con el mismo trabajo. Entonces, en Gemini lo llama cuaderno, pero es más como un folder donde tengo toda esta variedad de conversaciones sobre ese mismo tema, donde yo he adjuntado archivos específicos que he decidido, los cuales son el contexto para todas estas conversaciones. Entonces, más o menos esa es la idea. Y la diferencia importante entre estas tres que vemos en pantalla eh, es que es una preferencia general sobre vos no es lo mismo que el contexto específico de un proyecto, son temas diferentes. Un proyecto o espacio de trabajo se puede entender como decía antes, como esa carpeta inteligente que normalmente reúne tres piezas. Una que son las instrucciones del proyecto, por ejemplo, cuál es el objetivo, para quién trabajas o qué tono quieres mantener. Es como otro prompt aparte, pero específico para instrucciones del proyecto, las cuales van a ser instrucciones de todos los chats que trabajemos en este mismo. Después el segundo sería los archivos de referencia. Puede ser la descripción de un proyecto, un temario, un documento de trabajo o material que quieres consultar repetidamente en los diferentes chats. Y el tercero serían conversiones del mismo tema, que están organizadas en un solo lugar para poder continuar el trabajo con más coherencia. Los nombres exactos y la forma de que cada herramienta usa en ese contexto pueden cambiar un poco, pero lo importante es reconocer la lógica que lo que hace es reunir el contexto útil alrededor de un mismo trabajo. Un detalle importante, nada más una aclaración que pues, siempre, nunca está de más aclarar, que es que antes de subir cualquier documento, hay una advertencia que debemos hacernos, y es que
cuando subimos información a cualquier IA, pues la estamos compartiendo con un servicio externo. Y esa información queda sujeta a sus políticas, controles y condiciones de almacenamiento. Entonces, antes de cargar cualquier archivo, es hacerse las tres preguntas en pantalla. Pues va a pasar algo así específicamente si compartimos un dato personal o información confidencial. Eso ya es otro tema, el cual se verá más adelante, pero es algo que siempre eh, debemos mencionar y tener en cuenta. Entonces la regla corta es fácil de recordar, es carga contexto, no secretos, y agregaría una segunda idea que es cargar lo que sea necesario, no todo lo que tengamos. Si un documento contiene información sensible y que no aporta nada en la tarea, mejor quitarlo antes de subir o utilizar una versión limpia o codificada para que no contenga información sensible. Entonces más adelante vamos a aprender a hacerlo con más detalle. Ahora sí, vamos a continuar con lo que quiero que recordemos, eh, lo que recordemos, que es la misma pregunta puede producir una respuesta mucho más útil que cambia con el contexto disponible. Ahorita los invito a entrar a ChatGPT o Claude o Gemini, la que tenga a mano, la que más usen, con la que estén más familiarizados. A esta altura no va a haber tanta diferencia entre ellos. Y creen un proyecto y para algo en específico, de verdad, literalmente pueden hacerlo sobre lo que tengan en mente. Yo creo un proyecto desde para cosas de la universidad, para cosas del trabajo, para cosas personales, de lo que yo quiera tener un mejor récord de lo que necesito y que esté más especializado para la tarea específica que tengo. Literalmente, de verdad, para lo que quiera, de que sea para hacer ejercicio en casa. Entonces, le subo instrucciones específicas donde él tenga el contexto de que, no sé, yo tengo de tales lesiones y me gusta hacer tales ejercicios y esto no, por decir un ejemplo. Entonces va a recordarlo y en este proyecto te va a estar ayudando constantemente. Y también pueden hacer la prueba de hacerlo sin el proyecto y sin el contexto. Esto lo va a hacer más general y menos específico para para cada persona. Entonces algo que quiero que recordemos es que la misma pregunta puede producir una respuesta mucho más útil cuando cambia el contexto disponible, ¿verdad? Lo que hemos venido repitiendo durante esta sesión, pero eso también significa que un proyecto, o sea, eso tampoco significa que un proyecto va a volver infalible a la IA ni que vaya a usar perfectamente cada dato que le carguemos. Eh, Siempre vamos a seguir necesitando revisar sus respuestas. Eso tal vez vamos a entrar un poquito más en profundidad alrededor de la sesión 8, pero por ahora el aprendizaje específico sería que cuando un trabajo continúa en el tiempo, es mejor organizar el contexto relevante en vez de reconstruirlo cada vez de cero. Eso sin lugar a dudas nos va a ayudar mucho en optimizar tiempo y la calidad. Y si la herramienta que usamos no tiene una función de proyecto o preferimos no usarla, podemos aplicar el mismo principio pero más manual. Es escribir un pequeño bloque de contexto con las tres o cuatro cosas que necesitamos repetir que estás haciendo, para quién sería, qué objetivo tenemos y qué criterios se mantienen. Entonces esto es guardarlo una pequeña nota aparte y pegarlo al comenzar una conversación nueva. No es exactamente lo mismo que un proyecto, ya que no con archivos e historial, pero va a resolver una parte importante del problema que no tener que reconstruir el contexto básico cada vez. Y para preferencias verdaderamente generales, como idioma o estilo habitual, algunas herramientas también ofrecen instrucciones personalizadas o memoria. La idea es usar cada tipo de contexto para lo que corresponda. Incluso la memoria se actualiza automáticamente según lo que la IA considere como importante. El ejercicio de esta sesión sería que creen un pequeño espacio de trabajo para una necesidad real que tengan. Como decía antes, ejemplos puede ser estudios, una idea de un emprendimiento, una actividad comunitaria, un proyecto personal, lo que sea. Y primero agreguen una instrucción del proyecto con el contexto básico que debería tener. Después, si tienen un documento de referencia útil y limpio, o probablemente no lo tengan, pueden crearlo con, con la misma inteligencia artificial, pero si no lo tienen, no lo carguen. No carguen uno solo para cumplir. Recordemos que contexto relevante, no contexto por cantidad. Y el tercero sería hacer una pregunta que aproveche este contexto. Entonces, y después
me cuentan o me dicen rápidamente, como quieran, qué diferencia notaron frente a una conversación entre los dos tipos de formas de hacerlo. Mm, y como decía, si no tienen la función de proyectos, pero en realidad sí deberían tenerla, pueden hacerlo con el bloque de contexto guardado en notas. El principio va a ser el mismo. La idea final de esta sesión sería que organizar el contexto que importa una vez para poder continuar trabajando sobre él. Pero hay que recordar dos reglas, que el contexto es relevante, no información por cantidad, y cargar contexto, no información privada. Y con eso termina la fase de dominar estas funciones de las herramientas. En el video 3 aprendimos a dar mejores instrucciones y hoy aprendimos a organizar el contexto alrededor de un trabajo. Ya. A partir del próximo video empezamos la fase de aplicar y vamos a empezar una de las cosas más útiles para, ya sea para trabajar, estudiar o lo que necesitamos, que es conversar con documentos propios, hacer preguntas sobre ellos y usarlos como fuentes de aprendizaje.